En primer lugar, el principio mismo de la edición era considerado como el fundamento de la sociedad. En la Edad Media se admitía sin discusión la desigualdad terrenal de los hombres. El segundo principio unificador, estrechamente relacionado con el primero, lo proporciona el papel de la Iglesia. Después de la caída de Roma, la Iglesia había adquirido cada vez más los caracteres de una institución, aumentando mucho su poder espiritual y material. Los canonistas aceptaron la distinción aristotélica entre la economía natural del hogar y la antinatural de la ciencia del abastecimiento, o sea, el arte de ganar dinero. La economía es para ellos un cuerpo de leyes, no en el sentido de leyes científicas, sino en el preceptos morales encaminados a conseguir la buena administración de la actividad económica. El debilitamiento de la rigidez del dogma canónico es aún más notable en el caso del otro de sus dos principales preceptos económicos, el relativo a la uso. Las enseñanzas de Cristo en este punto son absolutamente inequívocas. Aunque el único precepto que aparece en los evangelios se interpreta de diversas maneras, ni siquiera la falta de una condenación específica puede alterar el hecho de que el enriquecimiento mediante el préstamo de dinero era considerado como la peor forma de obtener ganancias. La iglesia era la única que recibía grandes cantidades de dinero, en una época en que los tributos feudales a los señores y a los reyes se pagaban todavía principalmente en especie. Cuando se prestaba dinero, por lo general eran a personas necesitadas y con fines de consumo. Estas imágenes hacen referencia, acá por lo menos vemos a Grecia, Platón y Aristóteles. En esta parte de acá vemos el Antiguo Testamento y esta la relacionamos mucho a la parte del Imperio Romano y el cristianismo y asimismo a la Edad Media en general, el derecho canónico. Capítulo número 2: el capitalismo comercial y su teoría. Número 1: la decadencia del escolasticismo. La economía política preclásica puede dividirse en dos partes. La primera es, en gran parte, el reflejo del nacimiento del capitalismo comercial y generalmente se le llama mercantilismo. La segunda, que acompañó a la expansión del capital industrial a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Cabe resaltar que la invención de la imprenta creó nuevas posibilidades de intercambio intelectual en una época en donde era muy difícil el acceso intelectual. En Inglaterra, por ejemplo, donde puede observarse con mayor claridad el desarrollo del capitalismo, el crecimiento del comercio destruyó la agricultura de consumo, obligándola cada vez más a acudir al mercado. En esta revolución comercial se inició una nueva etapa en la que el capitalismo mercader dominaba el proceso productivo, que realizaban pequeños artesanos. Las ganancias del mercader eran productos del monopolio y de la extorsión. Pero entonces apareció una clase especial de manufactureros, comerciantes que empleaban artesanos semi-independientes que trabajaban en sus casas. Esta clase se ejecutaba entre los capitalistas mercaderes y entre los artesanos, pero sus intereses eran opuestos a los de los capitalistas puramente comerciantes, que monopolizaban el comercio del por mayor y el de exportación. En el siglo XVII presenció la rivalidad entre esos dos métodos de producción, el capitalismo comercial y el capitalista industrial incipiente. Fue tal la importancia de los comerciantes que si la corona imponía un tributo, se le consideraba como un gasto necesario para fortalecer una institución que protegía los intereses comerciales. Vale aclarar que el capitalismo industrial incipiente no era contrario al monopolio, se oponía solamente a los monopolios que favorecían a los capitalistas mercaderes. Después de haber suplantado a los antiguos, los nuevos intereses se convertían con frecuencia en defensores del monopolio. Ya hablando del comercio exterior,
entre los grandes monopolios comerciales de aquel tiempo se encuentran los mercaderes aventureros, la Compañía de las Tierras de Oriente, la Compañía Moscovita y la Compañía de las Indias Orientales, que era la más importante y de la cual hablaremos un poco. El comercio que efectuaban estas compañías y los mercaderes independientes era todavía, en gran parte, un comercio de intermediarios. Fue este negocio de acarreos la naturaleza del capitalismo comercial en su más pura esencia. Entonces llegó un momento en el que los vínculos entre los intereses comerciales y el Estado se estrecharon más y más, y por lo tanto la atención de la política estatal se concentró cada vez más en los problemas de comercio. Por ejemplo, Kokai, uno de los jefes de la Compañía de las Tierras de Oriente y acreedor de Jacobo I, usó de su influencia con el rey para modificar la reglamentación del comercio de paños a fin de arruinar a los mercaderes aventureros. Por su parte, en los tratados de Ovino atribuye el alza de los precios, de la cual cita algún ejemplo, a cinco causas principales: la abundancia de oro y plata, la práctica de los monopolios, la escasez causada en parte por la exportación, el fausto del rey y de los grandes señores, y la alteración de la moneda. De todas ellas, la primera es la que más importancia generó. Esto es sin duda la primera explicación más meditada de la revolución de los precios en el siglo XVI. Punto 2. Características del mercantilismo. Es de resaltar que los directores de la actividad económica son los comerciantes, y fueron estos los que realizaron aportes importantes de la doctrina económica. La intervención del Estado era una parte esencial de la doctrina mercantilista. Los que tenían a su cargo las funciones del gobierno aceptaban las nociones mercantilistas y ajustaban a su política a ellas, porque en ellas venían medios de fortalecer a los estados absolutistas, tanto como los rivales extranjeros como contra los restos del particularismo medieval en el interior. Lo importante para mencionar es que fueron el hundimiento de la economía feudal y crecimiento del comercio los hechos subyacentes a la decadencia de la estructura política feudal y al nacimiento del Estado-nación. Así pues, la relación entre la organización económica y las instituciones políticas y entre las ideas económicas y las políticas debe considerarse como una relación de interacción. Es de aceptar en general que el capitalismo mercantil precedió y preparó el terreno al capitalismo industrial moderno. Los mercantilistas pedían un Estado lo bastante fuerte para proteger los intereses comerciales y para destruir las numerosas barreras medievales que impedían la expansión del comercio. El contraste entre el capitalismo comercial y el industrial tiene un paralelo anterior en el desarrollo del capitalismo comercial mismo. Su expresión teórica es la lucha entre metalistas y mercantilistas. Sin embargo, los mercantilistas fueron llevados a muchas nociones que ahora consideramos erróneas. Por ejemplo, atribuyen el dinero una fuerza activa definida. El comercio, decían, depende de la abundancia de dinero. Cuando el dinero escasea, el comercio no. Cuando el dinero abunda, el comercio florece. Número 3. Metalismo y mercantilismo. Lo que distingue a los mercantilistas, que han sido llamados metalistas, de todos los demás es la diferencia de opinión acerca del mejor medio de alcanzar el fin que todos ellos deseaban, es decir, el enriquecimiento del país por el aumento de su tesoro. Para los metalistas, su fin era conservar el acervo de metales preciosos de un país por la estricta reglamentación de sus movimientos a través de las fronteras nacionales, es decir, por la reglamentación del cambio monetario internacional, ha admitido que los metales preciosos son los representantes más valiosos de la riqueza. Es evidente la necesidad de una política que evite su exportación y fomente su importación. Se dio el nombre de metalistas a quienes proponían la restauración de las antiguas prohibiciones de exportación. Una afirmación que apoya el concepto de metalistas es la dicha por Hales: de siempre debemos cuidarnos de no comprar a los extranjeros más de lo que les vendemos, pues de lo contrario
nos empobreceríamos nosotros y los enriqueceríamos a ellos. En el lado mercantilista, Misselden decía en su segundo folleto, hay un precio que está determinado por la bondad de la mercancía, pero el vigente en un momento